Luis, muy buenas noches a todos. Primero que todo, darle gracias a Dios por permitir llegar a ustedes. Darle gracias también a Politec por el espacio que nos brinda en un tema tan importante para nosotros que trasegamos el mundo de la logística. Bien, eh, gracias por la presentación. No sé si están viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Ok, vamos a tratar de desarrollar este temario. Antecedentes del tema de logística, antecedentes, identificación de la necesidad, la administración de los materiales de abastecimiento, el ciclo de vida de los materiales de abastecimiento, la identificación de algo tan importante como la obsolescencia en nuestros materiales de abastecimiento, la disposición final de nuestros abastecimientos o materiales de abastecimiento y la logística inversa y una partecita que tengo por ahí sobre economía circular. Bien, vamos entonces a continuar. Un poco como lento mi computador. Ya. Bueno, este es el currículum vitae que ya es un gran esbozo de lo que hemos venido haciendo. Antes que entrar en todo el tema de la cadena de suministros, hay un tema que yo quiero que toquemos y que para que a todos nos quede un poco claro, sé que cuento con gente muchísimo más de conocedora del tema logístico, pero cuando uno hace las cosas tanto tiempo, a veces lo más evidente o lo más lógico no es tan lógico. Y en esto está el dato maestro. Entonces quiero que primero nos enfoquemos en que el dato maestro es el inicio de una operación o de un sistema logístico. Es lo más importante de toda la información logística. Sé que algunos que comparten, bueno, creo que no son muchos, los que comparten la década en la que yo nací, en el 68, nos decían cuando empezaron el tema de los 80, 70, empezaron el tema de los computadores, nos decían algo que es muy cierto. Tú le metes basura al computador y lo que vas a obtener es basura, no vas a tener otra cosa. Y esto, llegado a los datos maestros, es algo muy similar. Entonces, quiero que ustedes, si alguien me puede contestar, y esto es algo que quiero hacerlo muy participativo, ¿qué es para ustedes un dato maestro? Aunque ya está aquí el, el, el comentario en el slide, pero ¿qué entienden ustedes por un dato maestro? No sé si alguien tenga alguna respuesta. Mientras la prepara, yo les voy contando algo sobre los datos maestros. No sé si tengamos a alguien. ¿Alguien levanta la manito? No los puedo ver. Luis, ¿me ayudas? Si de pronto alguien tiene alguna pregunta, por favor, no se cohíben en hacerlo. Bien. Los datos maestros son datos transversales. Y para entender un poco mejor qué es un dato maestro, en Colombia tenemos un documento que es el documento que nos identifica como colombianos, la cédula de ciudadanía. En ese documento está el dato maestro de quién es Carlos García, al menos la parte inicial de lo que es Carlos García. Su altura, un peso promedio, algunas especificaciones antropomórficas, si tengo señales, si tengo tatuajes, mis nombres completos, mis apellidos, la ciudad donde nací, el día en que nací, y esta cantidad de datos conforman ese dato maestro para mí, como Carlos García. El dato maestro tenemos diferentes tipos de datos maestros. Tenemos datos maestros para los clientes, para los proveedores, para nuestros empleados, para nuestros productos, para nuestras oficinas, las ubicaciones, algunas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Suelen ser un pequeño porcentaje de todos los datos de las empresas, pero como les decía, es la parte esencial, esa es la nuez de la información, es el ADN de la información en la logística. Si nosotros tenemos un dato maestro mal construido, mal concebido, nuestro proceso logístico se va a ver bastante o muy afectado. Estaban aquí, bueno, se puede ver muy afectado tanto en el almacenamiento, en la adquisición, en el proceso de adquisición, en el proceso de administración,
en el proceso de abastecimiento, de transporte, de almacenaje y de custodia, incluso más adelante con el proceso de destinación final. Entonces, estos datos son compartidos por diferentes sistemas. ¿Qué buscamos nosotros? Que en la logística tengamos algo, un ente, una forma en la que podamos encontrar la información más fiel de los elementos que estamos manejando o los elementos que van a ser objeto, ya sea de almacenamiento, de adquisición, de compra, de intercambio, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos de estos datos maestros, como se los di ahora, pues son los datos maestros de los clientes, donde voy a tener la información del cliente, las características de las negociaciones, una cantidad de información. Los datos maestros ya vienen algunos sistemas ya programados o parametrizados con alguna información básica tendiente a que esa información del dato maestro me sirva a mí para futuros procesos logísticos. Bien. Bien. Aquí está la frase que les comentaba a ustedes. Entonces, ¿por qué es importante el dato maestro? Este dato maestro, si ustedes se dan cuenta en la gráfica de la parte inferior, veo un universo en caos. Entonces, tengo una logística con un universo en caos. Existe en el mundo de donde yo me he manejado por los últimos 12 años de experiencia, y es el mundo de la OTAN. Son los 29 países que participaron en un conflicto en Europa. 2 países solamente estaban por fuera de este continente y fueron los que ayudaron al aprovisionamiento de las líneas de defensa que ellos llamaban aliados. No sé si, bueno, eso ya es un poco más de historia. Y tuvieron los mismos problemas que hemos tenido casi todos los países o todas las logísticas del mundo. Y es la identificación de esos bienes. ¿Cómo yo puedo lograr enviarle a usted un elemento que para usted no solamente con el nombre a veces no es suficiente? Porque incluso aquí en Colombia tenemos un problema grave, y es que, o un problema grave, no, una riqueza cultural muy grande, que es una gran bendición, y es que somos multiculturales, manejamos el español, pero una palabra a veces no, casi siempre no significa lo mismo en la otra región. Y el sistema OTAN de catalogación nos mejora un poco ese problema, y lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando aplicamos el sistema de catalogación de defensa, su filosofía me dice a mí que yo debo tener una identificación inequívoca para cada uno de los materiales que voy a administrar o que va a ser objeto de algún proceso logístico. Esto lo único que me hace a mí es que me genera una estandarización y una normalización del bien que voy a utilizar. Y entonces ya encontramos ese cuadrito negro ya un poco menos caótico y ya un poco más organizado. ¿Cuáles son mis beneficios al tener esta información un poco más organizada? Y es pues menores errores en redundancias en los datos multiplicación en múltiples aplicaciones. O sea, ya no voy a tener datos por todos lados, sistemas por todos lados con información loca. Mejor información estratégica y analítica, decisiones basadas en datos, que es muy importante. Y de pronto, si nos da el tiempito, les voy contando lo que nos ha pasado aquí en Colombia. Procesos de negocios optimizados a mayor eficiencia, mejoramiento de la transparencia en el cumplimiento de la privacidad de los datos y otras normativas, y el soporte de funciones de adquisición en el proceso de optimización para fusionar y conciliar múltiples archivos de datos o activos de datos. Pero esto también nos mejora muchas cosas y nos da la oportunidad de generar economías de escala. Cuando yo sé que efectivamente el elemento que yo tengo en mi industria, no hablemos del sector defensa ni de las Fuerzas Armadas, digamos que el sector industrial, en el tejido industrial automotriz, conocemos un repuesto y ese repuesto está identificado por todos y tiene un lenguaje único y está codificado a través de una taxonomía permitida para ese sector. Pues va a ser mucho más fácil que varias empresas, a pesar de que seamos competencia, podamos adquirir o podamos gestionar, tener capacidad de maniobra en las adquisiciones, que eso realmente se llamaría una economía de escala. Entonces, generamos ese tipo de elementos que nos pueden servir a través de los datos maestros.
Entonces, bien, sigamos. Vamos a identificar, ya tiene alguien tiene alguna pregunta sobre el dato maestro. Es para mí importante, si alguien tiene alguna pregunta y resolverla de una vez, porque más adelante en la conferencia, pues el dato, vamos a ver cómo el dato poco a poco va a estar afectando cada uno de los procesos. Entonces me gustaría escucharlos o si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levantar la manito. Por el momento no hay ninguna consulta en el chat. Igual se le invita a todos a que puedan dejar sus consultas en el chat para que el profesor pueda leerlo y responderlo. Sí, eso quiero hacerlo un poco más interactivo, porque es que estos monólogos son un poco fríos. La idea es que la logística se hace por seres humanos. Entonces, la intención mía también es que esto sea más participativo. Pero bueno, bien, vamos a mirar qué es la necesidad. El señor Barsbeth en el 2006 define que es un proceso de recopilación de información acerca de una necesidad organizacional expresada o implícita que puede resolverse. Entonces, para mí es una carencia de algo. Y esa necesidad es importante determinar varias cosas. ¿Qué realmente, qué necesidad debo satisfacer? Debo tenerla clarísima. Debo saber qué es lo que debo resolver. ¿Cómo priorizar esas necesidades? Entonces tengo una escala de prioridades. Las que son necesarias, importantes, indispensables. ¿Qué cantidad de materias primas requiero o se requiere en el proceso de fabricación para satisfacer esa necesidad? Y otra cosa que me surge también es que si esa necesidad yo la puedo suplir generando procesos de extracción de materias primas que yo ya tengo en mis almacenes, o que si alguien más en su almacén lo tiene, empiezo a generar un ejercicio de economía circular, que más adelante también la vamos a hablar. ¿Por qué? Y de colaboración. Esto en la Segunda Guerra Mundial realmente fue lo que permitió que esos países se convirtieran en las potencias que son ahora. Primero, tuvieron un buen sistema de codificación y de identificación de su dato maestro. Segundo, aplicaron una filosofía, que es la filosofía del cooperativismo. Se generan las cooperativas, lo que nosotros en algunos países como Colombia conocemos fondos de empleados y cooperativas, y a través del intercambio de productos empezaron a crecer y empezó la logística a crecer. Pero esto no se puede hacer sin poder consultarle a alguien más que sí tiene lo que yo puedo estar necesitando. Y es una buena reflexión. Bien, el señor Maslow es una persona que ha escrito mucho sobre el tema y ha puesto en pirámides, ha graficado varias pirámides sobre el tema de la necesidad, y es la identificación de necesidades, así como la manera en que deben ser satisfechas. Permite la anticipación también de la demanda. Cuando yo conozco cuál es la necesidad de una población objeto, la población que circunda mi empresa o la que está en el gremio en el que yo me muevo como empresario, pues obviamente voy a tener una anticipación de esa demanda y podría yo estar produciendo lo que realmente pueda satisfacer la necesidad de la población. Ahora bien, no olvidemos también que uno de los impulsores de la satisfacción de necesidades, o de la creación más bien de necesidades, es también el marketing, la publicidad. Y pues esa es su finalidad, ¿no? Generar en el ser humano una necesidad y darle ese dato al sector productivo para que ellos también, a través de esa necesidad creada, pueda entrar a generar un producto que pueda satisfacerlo. Entonces tenemos estas necesidades que obviamente nosotros como seres humanos, que aquí las tiene el autor como 5 necesidades, podemos convivir y nos identificamos con ellas. La necesidad fisiológica, y es el tema de tomar bebidas, comer, dormir, hacer sus necesidades fisiológicas. La seguridad, que me imagino que muchos de ustedes han comprado una casa y una vez compran su casa dicen, bueno, ya tengo donde meter la cabeza. Aquí en Colombia es muy normal ese dicho o ese adagio. Me genera una seguridad. Si yo puedo pagar la escuela a los chicos,
es una seguridad que puedo tener. Tengo un trabajo, me genera una seguridad. Ese tipo de cosas son las que los productos y servicios que van satisfaciendo ese margen o ese campo que está hablando el doctor Maslow. Bien, la afiliación. Y en esto de la afiliación, hablaba con alguien esta semana y se reía porque decía, bueno, y entonces el que se afilia a un club, no. Es la afiliación, es la identificación a un grupo social. Nosotros somos seres sociales. El 90% de nosotros como seres humanos es sociedad, somos sociales, no podemos ser ermitaños. No existe una persona que se aparte tanto de la sociedad que pueda eh, mantenerse a sí misma o satisfacer sus propias necesidades. Siempre va a tener de la necesidades de la naturaleza o va a tener la necesidad de otro ser humano que le pueda brindar el calor humano. Y en humanos también quiero decirles que no somos solamente los hombres y las mujeres, sino también los animales, que ahora hacen parte también de esa afiliación que genera satisfacción, que genera reconocimiento en la persona, ayuda a su valía. Y el reconocimiento, todos trabajamos porque alguien nos abrace y nos diga tú eres exitoso, por el amor de nuestras esposas, por el amor de nuestros hijos, el reconocimiento de nuestros padres, el reconocimiento de nuestros hermanos, de la comunidad en general. Muchos de nosotros generamos ese tipo, buscamos el reconocimiento y a través de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestras capacitaciones, todo esto generamos ese tipo de reconocimiento o buscamos generar en otras personas ese reconocimiento. Y algo muy importante que es la autorrealización. En un mundo tan caótico como el que estamos viviendo, pero también con tanta tecnología y con tantas formas de hacer las cosas, esta autorrealización se ha fijado mucho a nivel financiero. Entonces, ya no es solamente llegar a conquistar una carrera, sino también a ser exitoso en el tema de la generación de recursos, ¿cierto? Alguien me preguntaba, ¿para ti qué es el éxito? Y para mí el éxito, para mí, Carlos García, es tener a mi familia, mi esposa, poder llevar la empresa más difícil que puede existir en la humanidad, que es tu familia, tu casa, tu esposa, tus hijos, poder llevarlos a que ellos cumplan sus sueños, ayudar a que este núcleo pequeño de la sociedad pueda crecer. Para mí, para otros es el reconocimiento en público, es el dinero, bueno, se divide en muchas otras cosas. Bien. Y también tenemos una necesidad, y Maslow también nos lo plantea en este cuadro, identifica las necesidades de las empresas. Entonces también hace un cuadro de necesidades, una pirámide de necesidades en la que plantea lo siguiente. En la estructura base es todo el tema de la infraestructura de la empresa. Una empresa hasta antes de la pandemia era indispensable tener instalaciones. Después de la pandemia, el mundo cambió, la logística cambió, se cambiaron todos aquellos procesos en los que normalmente nos movíamos y teníamos que hacer un negocio. Teníamos incluso, si se dan cuenta, las personas así de adultas como yo, nuestros abuelos nos vendían la idea de que los negocios se cerraban solamente con la mano, no era necesario tener un documento. Y poco a poco fue cambiando tanto esto que ya nadie hace un negocio sin que se firme un contrato, y ahora, después de la pandemia, nadie hace un negocio sin que no haya una orden en un sistema o exista un documento en la nube o un documento que respalde la negociación que estamos haciendo por temas que no solamente golpean a Colombia, sino obviamente al mundo entero. Los insumos y las maquinarias, entonces es importante saber si yo voy a dedicarme a suministrar bienes o a producir bienes. ¿Ah? Leo, creo que tienes abierto el micrófono. Gracias. Gracias, Leo. Entonces, el tema de esto es que a través del tiempo también hemos venido buscando esta primera base de la estructura. Me dice a mí, bueno, ¿y usted se va a dedicar? ¿A qué se va a dedicar? ¿A servicios? Ok, tiene que tener gente preparada, poder saber muy bien cuál es el mercado, cómo es el tema y empezar a brindar eso, que es lo que usted va a vender, su servicio. Pero también viene la otra parte, que es la parte del producto o de la generación de bienes.
Cuando yo tengo una generación de bienes, pues obviamente tengo que tener encima muy bien costeado el tema de los insumos y la maquinaria. En el segundo eslogan o en el segundo escalón de la pirámide me dice que la logística es supremamente importante, saber cuál va a ser el medio en el cual yo voy a empezar a hacer que toda mi empresa, todo mi proceso productivo se genere y se dé el resultado que yo quiero. Los equipos de trabajo, entonces aquí ya metemos, o él ya mete el personal. Es tan importante, si no es más importante que los otros temas, el personal, el recurso humano que anteriormente se podía ver que era de pronto no tomado muy a la ligera. En estas épocas o en estos últimos 20, 30 años, el talento humano, que anteriormente era el talento, ahora es el recurso porque es agotable también, empieza a tener otro tipo de importancia en la franja de la producción. Los operarios, los directivos, los staff, o sea, ya tenemos una clasificación debido a un perfil que debe cumplir cada uno de ellos. Importantísimo, y que algo que antes de pandemia no era tan importante, aunque se basaba en el impulso de la demanda, en el conocer todo el tema, los canales de comunicación y la integración de estos canales de comunicación al mercado, y no solamente al mercado de las transacciones, sino también a todo el tema logístico. ¿Por qué? Porque durante la pandemia los fenómenos que se dieron fueron grandísimos porque ya no podíamos entregar directamente, tuvimos que incorporar y legalizar aquí, hablo de Colombia, legalizar muchos trabajos que en ese momento antes de la pandemia estaban completamente por debajo de la legalidad, fueron legalizados. ¿Para qué? Porque eran los únicos medios que teníamos para poder que todos los productos y los servicios pudieran llegar a nuestros hogares. El posicionamiento dentro del mercado, imagen institucional. Yo siempre a mis alumnos y a las personas con las que he podido hablar, siempre les digo que esto es un capital, es un activo intangible de la compañía y es el más importante de todos. Yo puedo tener el dinero, puedo tener los recursos, puedo tener la mejor logística, pero si yo cometo fallas que vayan en contra de ese activo intangible que es mi marca, automáticamente no van a servir los recursos para que mi marca siga estando vigente en el mundo comercial. Alcanzar la misión de la empresa, pues todos queremos llegar a lo mismo, buscar que el reconocimiento de nuestra marca, poder posicionarnos, poder mostrar nuestra marca al mundo y llegar a nuestra misión. Aquí hay algo importante que quiero que lo miremos. Cómo cuando yo no tengo clara la necesidad, y es un ejemplo un poco tonto, pero es real, en los planes de compras o en los listados de mercado que hacemos para poder suministrarle a nuestras empresas los elementos, decimos necesitamos una broca. Una broca es un artefacto para penetrar sólidos, para atravesar paredes. Pero ella tiene unas características y muy seguramente cuando llegan, yo que tuve la fortuna de verificar muchos planes de compras, llega solamente adquisición de una broca, pero la broca tiene un tamaño y tiene una tipología o tiene una especificidad para cada broca. Entonces hay broca para madera, para tungsteno, para acero, bueno, hay brocas de todo tipo de especificaciones. Ahí es donde se cometen los grandes problemas y es una de las partes que les decía yo con el tema del dato maestro. Si yo voy y compro una broca, el proveedor me puede dar la broca que él quiera, porque yo solamente estoy comprando una broca. Pero si yo le digo a él, no, necesito una broca de 1 pulgada para madera o para metal, en titanio y el tipo, bueno, lo más específico posible, que eso es lo que nosotros buscamos en nuestra logística, consultar o llegar a tener la información de los fabricantes, las fichas técnicas. Bueno, entramos a otra parte que es la administración de los materiales de abastecimiento. Bien, sabemos que el proceso de administrar básicamente es controlar, medir, es buscar que todo esté tasado, es optimizar recursos, es con unos fines específicos, tiene incorporada una mano de obra y aquí podemos ver cuál es el movimiento
de una administración de material. Entonces llegan las materias primas, sale a la área de producción, se convierte en un producto terminado, sale un transporte que ya involucra una parte de la logística, que es la parte del transporte, llega a las pequeñas plataformas o las grandes superficies y suministra, hacen todo el tema del almacenamiento. Y aquí, entre todo esto, todo este proceso, el dato maestro es el ADN de todo. Si yo tengo un elemento que por desconocimiento, por mala clasificación o por mala codificación de la información de la naturaleza del elemento, en el momento en que yo lo transporte, puedo dañar el elemento como tal. Puedo hacer un transporte inadecuado. Cuando llega el elemento a la superficie, también puede ser mal recibido y puede causarle daños irreparables al elemento. En el almacenamiento puedo tener, si no tengo un sistema que me permita a mí conocer o identificar inequívocamente los tipos de bienes que yo estoy o los tipos de elementos que yo estoy almacenando, pues voy a tener elementos repetidos, inventarios extradimensionados, cosas que yo ya no puedo revisar si están obsoletas o no, temas que van guardados en las bodegas que están nuevos, pero que llevan 20 años allá guardados porque nadie supo que eso estaba ahí, porque perdió su marca, porque no se sabe cómo se llama, etcétera, 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 etcétera. En el tema de las ventas, cuando yo saco mi producto a las ventas y yo llevo una cadena de custodia de mi producto, puedo entregarle al comprador no solamente un buen producto, se está llevando la seguridad de la custodia de ese producto, la iniquidad con la que yo pude proteger el elemento y estoy vendiéndole a él realmente ese activo intangible del que hablábamos ahora, que es mi marca, mi empresa, mi nombre, ahí va. Luego, la facturación, pues que obviamente hace toda la parte, hace también una parte del tema de la administración del elemento, y la distribución y entregas, que finalmente es muchos, como ustedes pueden ver en la venta, él puede llevarse el elemento en la mano o optamos por enviarlo a sus respectivos lugares Entonces aquí tenemos que tener otro dato maestro que me diga a mí cómo administro yo mis clientes con información básica de ubicación, nombres, incluso de lo que más consume, porque eso también se genera, pueden generarse de ahí, derivarse de ahí buenas prácticas en la impulso de la demanda. Para todo esto, entonces yo tengo que tener algunas cosas previas y es la selección de proveedores. Yo puedo hacer una investigación de mercado, ¿cierto? Debo hacer una investigación de mercado, buscar las mejores fuentes de abastecimiento y es algo también que nos ofrece este sistema que yo les digo. Él tiene una base tan grande de los proveedores de las materias primas y los proveedores de los bienes terminados. ¿Qué me permite a mí eso? Me permite, uno, disminuir, no puedo decir que lo acabe, pero sí al menos intentar disminuir los márgenes de intermediación en el momento de una negociación o una compra. ¿Qué nos ha permitido a nosotros, OTANO, a nosotros los países que utilizamos el sistema? Es que también generamos a través de ese conocimiento de las fuentes de abastecimiento de nuestros proveedores naturales, el poder, uno, bajar la intermediación, dos, generar buenas negociaciones, o sea, seguimiento de la mercancía, contra la gestión, o sea, análisis de las ofertas y negociación con el proveedor, negociaciones estratégicas. Esto me genera economías de escala. Me empieza a generar economías de escala. Empiezo a optimizar los recursos destinados para ciertos materiales y empiezo a obtener una cantidad de beneficios porque también el planeta poco a poco se beneficia de estas buenas prácticas. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar proveedores que estén también preocupados o comprometidos con la reducción de las huellas de carbono. Entonces voy a buscar gente que sepa que yo busco la reducción de carbono y podemos hacer ejercicios de negociación que incluso lo hice con unos estudiantes en la universidad, y es que se hizo un análisis de cómo llegaba su producto y a través de una negociación con su proveedor del empaque del producto se buscaba o se busca
devolver esos empaques, porque no normalmente se desperdician. Esto me va a generar a mí unas economías que se denominan economía circular y que está siendo también una parte de la logística inversa circular, que hace parte del reaprovisionamiento y el reaprovechamiento de algunos empaques y materias que no hacen parte del producto, pero que poco a poco han venido siendo custodia del mismo producto durante el proceso de adquisición o de venta. Bien, la gestión y organización de diferentes materiales recibidos, entonces todo el tema del inventario, los temas de las custodias de inventario, inventarios a cualquier tipología de instalaciones, inventarios a cielos abiertos, cielos cubiertos, a granel, todo ese tipo de inventarios. Si yo tengo un buen proceso de la recepción de mis elementos o de las materias primas, voy a poder brindarle ese tipo de proceso a la administración de mi logística. Bien. ¿Qué pasa con el sistema OTAN de catalogación? Y quiero que lo veamos un poco más. ¿Qué es el sistema OTAN de catalogación? Es una herramienta para la gestión logística. ¿Qué hace? Se denomina, clasifica, identifica, enumera inequívocamente el artículo de abastecimiento y sirve para garantizar un lenguaje único que facilite la interoperabilidad entre las fuerzas, en este caso las Fuerzas Armadas, reduce las duplicidades de los artículos, permite el intercambio, maximiza el apoyo logístico de la forma más económica posible. Si ustedes se dan cuenta, en el gráfico que tengo acá, tengo varias bombillas, pero cada una de las bombillas generada por una empresa distinta. ¿Sí? Entonces tenemos varios artículos de producción, un solo ítem de abastecimiento, un único número TAN de catálogo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo llegue a mi inventario, recepciono las bombillas, yo puedo recepcionar de cada una de las fábricas una bombilla, pero siempre en mi inventario va a haber un solo código que identifique a mi bombilla. Esa es la filosofía con la que se mueve el sistema al interior del manejo de los inventarios. ¿Esto qué evita? Duplicidad en los inventarios, el costo del almacenamiento, que me lo tipifican a través de los SKUs, y muchas otras cosas más. Acá hay algo que quiero que miremos desde el punto de vista del sistema OTAN. Entonces, tiene identificación del artículo requerido. El cliente va a saber exactamente qué necesita, pero yo como proveedor también voy a saber exactamente qué debo suministrar. Una planeación de existencias. Entonces yo voy a tener un control porque sé exactamente qué hay en mi almacén y puedo identificar exactamente cuántas de esas existencias tengo del material que me están requiriendo. Adquisición. Como dentro del sistema de este código que ustedes ven ahí abajo, él tiene una cantidad de archivos o de información adherida a ese código que me permite identificar quién es el proveedor, quién fue el que lo fabricó, quién es el intermediario, cómo es la disposición final, cuál es el mantenimiento, qué de sus piezas son intercambiables con otros equipos, etcétera, etcétera, etcétera. El almacenamiento es mucho más fácil porque para mí es más fácil almacenar sabiendo, conociendo la estructura, conociendo la tipología del elemento, es mucho más fácil generar el almacenamiento. Y el transporte, pues obviamente también se facilita más. Hay transportes especializados o elementos que se deben transportar de una manera muy especial para que no vayan a sufrir averías. Bien, esta es una tabla que el señor Tommy M. King hizo y aquí expresa un poquito todo lo que hemos hablado. Entonces, el lenguaje común a nivel nacional, ese es el rol de la codificación del sistema logístico. Entonces, todo lo rojo es ese rol. Y él tiene un lenguaje común a nivel nacional e internacional, datos maestros articulados en logística, datos maestros aspectos de gerencia logística, que es todo el tema de cómo administrar el elemento, equivalente en forma y ajuste, la interoperabilidad, que es súper importante, que es el impacto que tienen los sistemas de soporte logístico, la interoperabilidad con otros tipos de equipos, las compras, la toma de decisiones como parte de un proceso logístico, los inventarios racionalizados y las fuentes alternativas de abastecimiento. Entonces yo voy a saber qué países qué países tienen el stock de lo que yo necesito. Operaciones incluso multinacionales, un sistema logístico oportuno, más rápido, más económico, abastecimientos seguros
a precios competitivos y nuevas oportunidades en ventas para la industria. O sea, podemos abrirnos como industria de países y podemos empezar a trabajar con la compra o el aprovisionamiento de materiales que yo no tengo en ese momento. Y obviamente todo impacta a la reducción de la extracción de materias primas, que esto es lo que está matando nuestro planeta. Reduce costos, tiempo y reduce riesgos. Bien, aquí hay un tema de compras y todos sabemos que las compras tienen un riesgo y es que cuando yo no tengo la información completa, pues yo puedo entrar y comprar lo que sea y suministrarme, lo veíamos con la broca. Comprar a un precio que está por encima del valor justo cuando yo no detecto quién es el intermediario o cuántos intermediarios están en la cadena de la adquisición. Encarecer las adquisiciones, el control, solicitar las cotizaciones, no necesariamente 3, pues todas las que ustedes quieran, hacer contratación, tener determinados mínimos y máximos indispensables para la operación. Debo saber exactamente cuánta materia prima necesito. La supervisión de un personal que sea ajeno al proceso de obtención para que haya un poco más de transparencia. En la recepción también tengo un riesgo que está medido en recibir materiales con cantidades y especificaciones o calidades diferentes a las ordenadas, una evaluación incorrecta del material de los sistemas de información, no registrar aprovisionamiento en el tiempo y la cantidad necesaria, no registrar aprovisionamiento de tipo de cantidades de material recibido y el control, pues la verificación de parte del personal. En caso de rechazar o devolver algún producto, documentarlo. En caso de rechazar o devolver algún producto, pues todo este tema es de documentación. Control de la administración de existencias, entonces tengo un riesgo. Cuando yo tengo un inventario con un sistema caótico, pues obviamente no voy a saber exactamente qué está, qué hay, qué tengo, cuántos de esos elementos tengo, y pues obviamente voy a incentivar el robo, la pérdida de ese elemento. Pérdida de control sobre existencias, pérdida del valor de los materiales, y el control sería un acceso restringido al área del almacén. Existen incluso contenedores donde elementos muy pequeños que pueden ser transportados en la boca, en las manos, en los bolsillos, tienen características especiales para su custodia, conteo físico del inventario regularmente y un seguimiento por lo menos mensual a las existencias. ¿Cuáles son estos retos o cuáles son los retos de la cadena de suministros? Yo los coloqué de esta manera. La globalización, compañías trasladan sus operaciones a otros países, por lo que cada cadena de suministro se ve afectada ante la complejidad de cumplir o proporcionar visibilidad. La innovación de la tecnología, algo súper importante, que es la Big Data, que también hace parte de ese mundo de datos maestros que nosotros normalmente debemos manejar. Si nosotros tenemos un elemento muy bien categorizado, muy bien identificado, podemos utilizar a través de los procesos de e-commerce y todo este tipo de sistemas que han venido saliendo la comercialización de nuestros productos. Nuevos consumidores. Ahora los clientes cuentan decisiones más informadas, más inteligentes. En la época cuando yo era niño, un pan y una gaseosa eran suficientes. Ahora ya el chico no se toma una gaseosa porque obviamente está evaluando su composición nutricional y eso obviamente lo convierte en un consumidor mucho más educado. Continuos cambios de la demanda, ¿sí? El tema de la estacionalidad, los ciclos de vida, el tema de la obsolescencia programada, que lo vamos a ver un poquito más adelante, la calidad del producto y la confiabilidad en las compañías que brindan esos productos. Estos son los retos en la cadena logística. Nosotros debemos velar por irlos dándolos poco a poco. Vamos a ver muy rápidamente el ciclo de vida. El ciclo de vida de un producto inicia con la extracción de las materias primas. Está todo el tema del transporte del punto de extracción al almacenamiento de materias primas, que son almacenes dedicados única y exclusivamente para ese tipo de elementos. Y yo les preguntaba a mis alumnos en algún momento, si un bulto de cemento llega a una ferretería o una tienda donde venden materiales, ese elemento para el tendero o para la persona que está comercializando, ¿es materia prima o es un bien terminado? Es algo que quiero que muy allá se respondan ustedes. Si yo soy el dueño de una obra, estoy levantando un edificio, estoy generando una obra, llega el mismo bulto de cemento, ¿para mí es materia prima o es un bien terminado? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar a hacer, el tema de diferenciar ese tipo de cosas. En el primer caso, cuando llega a un almacén donde venden productos para la construcción, el bulto de cemento es un producto terminado. Para mí es comercializarlo.
Pero la diferencia está es cuando yo compro ese producto para construir o transformarlo, que haga parte de la transformación de un bien. En ese momento se convierte en una materia prima. Bien, la fabricación, el almacenamiento de productos finales o terminados, el transporte de productos terminados, la distribución de estos productos a nivel de la logística, el consumo, que aquí ya venimos a tocar una parte de la vida útil en descenso, perdón, de los materiales, los desechos, el reciclaje, y ahí es donde entra la logística inversa circular. Bien. Perdónenme que vaya un poco rápido, pero creo que me estoy tomando mucho tiempo. El ejemplo de vida del producto, el más patético de todos, es la ropa. En la línea de producción de ropa, en los textiles, la ropa, la confección de ropa, es impresionante cómo la humanidad se ha dedicado a crear, a crear, a crear, a crear y a gastar o a extraer recursos de la naturaleza en pro de generar y generar y generar, y lo impulsa la moda, y lo impulsa los cambios climáticos, y lo impulsa las estaciones, y lo impulsa el gusto y la satisfacción personal y todo este tipo de cosas que decía Maslow en su pirámide. Estos elementos, incluso hay un cementerio en Chile, en el desierto de Atacama, donde más o menos están llegando al año 24.000 toneladas de ropa, y creo que es mucho más. Y aquí quería yo mostrarles a ustedes una gráfica, una curva de lo que da el ciclo de vida de un producto. Introduce, como ustedes lo ven, la introducción es una introducción muy lenta porque está rompiendo el mercado, por bajo conocimiento del producto, por problemas de los puntos de tecnología, y empieza un crecimiento cuando empieza el reconocimiento del producto por las ventas, progresivas adopciones de producto acompañadas en estandarizaciones, accesos masivos a sistemas de distribución, el e-commerce, todo este tipo de cosas, y llega a un punto que es esta campana, o sea, la cima de la campana, donde genera una madurez, o sea, el producto ya está establecido, ya tiene una penetración, ya existe una línea de tiempo en la que ya es reconocido, ya la gente lo pide, pero empieza un fenómeno de descenso o de declive, y es la reducción en las ventas, pasa la moda, pasa las estaciones, empieza a haber un cambio en la forma de pensar de los muchachos, de los chicos, ya son adolescentes, ya no se colocan la misma ropa que compraba el papá y la mamá, y empieza a desaparecer y a reducir el tema. Esto es el ciclo normal de un producto. Este comportamiento y las características que tiene ese ciclo de vida también es un problema gravísimo, y lo vamos a ver en este tema de la obsolescencia. ¿Qué es la obsolescencia? Entonces existe la obsolescencia de todos los productos. Todos los productos tienen un límite de obsolescencia, pero existen 3 factores de obsolescencia que normalmente están impulsando este tema de la obsolescencia. Yo les dejo aquí esta frasecita que me quiero que la acuñen, por favor. Lo que es obsoleto para mí no necesariamente es obsoleto para otras personas. Si la gente tuviera esta frase muy acuñada en su cabeza, muy seguramente el panorama del medio ambiente en nuestro planeta sería diferente. Tipos de obsolescencia, entonces tenemos 3 tipos de obsolescencia: la programada, la percibida y la de especulación. La programada, aquí ustedes se dan cuenta, esta señora robot le comenta: mi marido lo reemplacé por un modelo más nuevo. Entonces, esta obsolescencia es programada. Vamos a ver aquí. La obsolescencia programada o planificada la crearon o la generaron los productores, la gente que producía o que produce elementos. En 1925, el Comité de las 1000 horas redujo la vida útil de una bombilla a lo que nosotros conocemos ahora, y lo manejó por horas. ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? Porque existe un momento en que el mercado de las bombillas, si no tuviera regulado esa cantidad de hora útil, pues serían eternas, o permanecerían mucho tiempo en el tiempo, perdurarían en el tiempo, y esto afectaría o afecta directamente la economía o la dinámica de la economía
del sector de las bombillas. Alguien como DuPont, obviamente redujo la calidad del nylon, ahí estamos hablando de una materia prima, la redujo, y empezó a hacer medias para mujer mucho más frágiles, mucho más fáciles de romper, y lo que generó en esto fue un efecto de dinámica de industria y de economía. ¿Por qué? Porque tenía que la mujer cada momento estar comprando una y otra vez las medias. Apple en el reconoció ralentizar en el 2017 deliberadamente algunos iPhone para que se fueran actualizando y así poder impulsar el tema de la compra de otro teléfono. Pero esto también tiene unos factores psicológicos que los vamos a ver un poquito más adelante. Algunos productos, su vida útil es de 2 años, 3 años los televisores, 7 años algunos televisores, las pantallas y los computadores 3 años, y nos pasa. Hay una marca aquí en Colombia muy reconocida, no quiero dar marcas para no lastimar a nadie, pero el televisor dura 5 años. A los 5 años se funde, se empiezan a fundir unos bombillos. Y eso obliga a que se haga un overhaul al televisor, o sea, se le haga una reparación o definitivamente se reemplace. ¿Y esto a dónde va a parar? A una parte que no tenemos el control tampoco nosotros como consumidores y algunos empresarios tampoco, y son los cementerios o ese tipo de lugares donde almacenamos tecnología que ya ha superado su vida útil. Desechos electrónicos, en cifras, en el 2018 se generaron más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos. Esto equivale a 125.000 aviones Jumbo y a 4.500 torres Eiffel, del tamaño de esas torres. Se calcula que para el 2024 las emisiones de carbono provenientes de la producción y uso de aparatos electrónicos representan el 14% de las emisiones en su totalidad. O sea, realmente estamos lacerando nuestro planeta. En promedio, la Unión Europea recicla 35% de sus residuos electrónicos, lo recicla. El resto del planeta solo recicla un 20%. Yo creo que en este momento esas cifras son más bajas. La obsolescencia percibida. Esta obsolescencia percibida es una obsolescencia que tiene un impacto muy dado a lo que hablábamos en una de las pirámides, y es la afiliación. Yo me siento bien cuando tengo un elemento que está con la tecnología nueva, que está, lo puedo desechar, y la obsolescencia percibida hace eso. O más bien, la moda, la tecnología y otras cosas psicológicas hacen que el cliente, el usuario, determine que ese ya no es el teléfono que quiere utilizar debido a que se amplió la pantalla, tiene unas nuevas funciones y bueno, le venden prácticamente el mismo teléfono, solamente con algunas mejoras pequeñas. La obsolescencia se puede ver muy fácilmente y es un ejemplo que quise traer, que son los teléfonos, los iPhone. Ustedes saben que solamente por el tamaño de la pantalla, por la cantidad de píxeles y por todo ese tipo de cosas, nosotros hemos venido realizando un cambio sistemático muy acelerado de la tecnología. Y esos teléfonos, algunos teléfonos no vienen con un diseño ecológico, sino que vienen para ser desechados totalmente. Bien, contra la obsolescencia, ¿qué se ha podido hacer o qué se ha buscado hacer? Establecer un criterio de resistencia para cada tipo de producto que garantice su reparabilidad. Esto va a afectar el diseño del producto que buscamos en la logística ahora y en la nueva generación que atacamos o que vamos en contra de la huella de carbono, es buscar que desde la concepción de la idea del aparato o de la concepción de la idea del equipo o del material de suministro tenga una parte ecológica, que se pueda reparar, que se pueda canibalizar, que sus productos o sus partes puedan ser reutilizados por otros equipos que estén entrando en ese tipo que puedan crearse también incentivos y fomentar reparaciones en las ventas de segunda mano. O sea, hay países que no tienen política de venta de segunda mano. Componentes sensibles o esenciales como las baterías, las pantallas, poderse pasar de un equipo a otro. Deben ofrecer partes de repuestos los fabricantes, pero, ojo,
Esto en Colombia fue un problema o ha sido un problema que ha generado un tema social bastante fuerte, y es que existen robos de esos aparatos, y a través de esos robos desafortunadamente hemos perdido personas, porque lo que hacían es canibalizar esos equipos y buscar la forma de reemplazar. Entonces a veces hay que hacer un análisis muy concienzudo, no solamente del área logística, sino también de la parte social del país, para poder entender cuál puede ser la dinámica que podamos sugerir más adelante. Pero la idea es reducir al máximo la huella de carbono y reducir la extracción de materias primas, porque es lo que está dañando y lacerando nuestro planeta. Deberías crear una definición comunitaria de obsolescencia programada e introducir pruebas contra este tipo de prácticas. O sea, no solamente porque el fabricante me diga que el elemento dura 5.000 horas, sino que exista una forma en la que yo pueda, se pueda comprobar eso. Bien. La disposición final, ya casi vamos a terminar. Esta disposición final, pues, es una parte de la logística inversa. Hace parte de esta parte de la logística inversa, y es todo tipo de elementos generados por el cliente o por el usuario, que retornan a nuestro aprovechamiento o a la configuración de nuestras plantas de fabricación. Entonces existe una parte técnica, una especificación técnica de la recolección, almacenes temporales de residuos, que pues también tienen que tener unas especificaciones técnicas. Debe haber un plan nacional, eso pasa, no sé si en toda Latinoamérica existe, pero sé que en Estados Unidos, en Canadá y en Colombia existe un plan nacional para poder hacer todo este tipo de políticas de reutilización y de logística inversa y logística verde. Bueno, aquí tengo alguna clasificación. ¿Cómo se clasificarían los residuos? Entonces se clasifican en residuos sólidos urbanos, domiciliarios, que son los que sacamos de nuestras casas, que normalmente tienden esos materiales por fallas en la recolección, tienden a irse a su disposición final, que es el incineramiento, porque vienen contaminados. En algunos sólidos comerciales se pueden recuperar partes de esos residuos, de esos sólidos comerciales, y están los residuos peligrosos, que son residuos industriales, de establecimientos de salud, o sea, todo el tema de contaminación por contacto en sangre, de domiciliarios y comerciales, de estos también peligrosos, todo el tema de residuos orgánicos con alto grado de contaminación, residuos de manejo especial, que son todos los residuos electrónicos, construcción y demolición, todo el cemento, los ladrillos, todo este tipo de material también debe ser reciclado de una manera especial. La clasificación de un residuo como peligroso o no peligroso tiene importantes consecuencias para su gestión. ¿Por qué? Porque yo puedo estar generando más daño cuando almaceno un elemento de esos. Si yo, por ejemplo, no he cambiado mis 10 últimos teléfonos y los tengo todos debajo de mi cama o debajo de mi almohada, puedo estar generando una contaminación por emisión de algunas partículas a las personas que dormimos en la habitación. Y esta es un panorama general de Colombia de la gestión de residuos. Entonces, la cobertura de recolección de basuras fue en el 2020 un 82.6%, ¿cierto? Que para el 2010 apenas fue una parte muy pequeña. En las cabeceras municipales fue un 98.4%. En toneladas estamos hablando, ¿no? En las zonas rurales el 31.4%. Disposición de residuos sólidos en el 2021. En sistemas autorizados, o sea, en temas reconocidos con una programación, unas normas, tenemos que son alrededor de 98.51 toneladas generadas en el 2021. Y el 92.3% en los municipios. Yo creo que ya me están escribiendo. Parece que como que se está llegando, se cumplió el tiempo. Bien. Estas son algunas gráficas. Hay un tema gravísimo que quiero que por favor también lo tengan en cuenta desde sus empresas y sus países, y es el tema del tráfico de la basura. Las basuras, algunos países las compran, y en este momento China, que es uno de los que más compraba basuras, frenó la adquisición de basuras. Nos queda el tema de la logística inversa, pero básicamente es la reutilización de esos productos. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay un ejemplo grande ahí en el tema de la camisa.
Entonces aquí vamos a utilizar 6 R's, que son la reutilización, la reparación, la restauración, la refabricación, el reciclaje y la incineración o la disposición final. La optimización de esta logística inversa, pero rápidamente hay un tema aquí en este que es el de la reutilización. Aquí en Colombia y en Latinoamérica sé que se están fomentando los comedores o los bancos de comida. Eso es una idea genial que ayuda a combatir a los países latinoamericanos que tenemos una economía emergente, el tema del hambre. Cada una de estas diapositivas voy a tratar de que por favor hacerlas llegar. Tenemos que la planificación de la optimización de las flotas, bueno, en temas de la logística inversa, pues tiene unos costos de logística, obviamente. El transporte, existe 2 tipos de logística inversa, una que es de todos los productos que yo vendí, llegan a la mano del consumidor, tienen alguna avería, una inconformidad y retorna a la superficie que lo vendió. Eso es una logística inversa, pero esa logística solamente se encarga de la reparación y atender de nuevo al cliente con el elemento. Existe una logística inversa circular, que es la que buscamos nosotros se complete o se lleve todo el proceso de la logística y poder incorporar esos bienes o esos productos a la cadena de suministros. Bien, eso era todo. No sé si tengan alguna pregunta. Tenemos un espacio, unos minuticos para alguna pregunta. Les agradezco. Aquí están mis datos de contacto. El que quiera, podemos ampliar la información, participar en lo que ustedes crean que podamos nosotros o yo, desde mi punto como ser humano, poderles ayudar. Dios los bendiga y muchísimas gracias. Estoy atento a las preguntas. Muchas gracias, profesor García. Excelente exposición. Voy a comentar un par de los comentarios que se han recibido vía chat para que poder darle respuesta. O se nos señala entonces nos dice señor Miguel Ángel, podemos decir, profesor García, que el dato maestro se puede considerar como la trazabilidad estructural de una función dentro de un proceso técnico. No, yo no me atrevería a afirmar eso. Yo me atrevería más bien a decir que el dato maestro es la fuente de la información necesaria que necesitamos para cumplir la función de ese proceso a nivel del proceso logístico, que es la información de la esencia del producto que yo tengo y que a través de ese dato maestro, identificándolo bien, me permite hacer toda una secuencia logística dentro de una cadena de producción, una cadena de distribución y todo ese tipo de cosas. Pensaría que más que el planteamiento que usted hace, que me parece también, si lo podemos ver desde la trazabilidad de un proceso, claro, está inmerso en todo. Si ustedes se dieron cuenta, empecé la exposición explicando qué es y al final nos dimos cuenta que esa información del dato maestro me permite hacer todos los procesos logísticos de una manera adecuada. Muy bien, profesor. También en el mismo sentido, el señor Antonio Galindo comenta justamente, ¿no?, sobre el dato, ¿no? ¿Qué es? ¿No? ¿Quién lo hace? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tengo? Como una descripción del tema del dato. De repente, un comentario para completar. Qué alegría. Claro, me permito y perdónenme el resto de la audiencia. Qué alegría escuchar a Galindo. El coronel Galindo fue mi mentor y es un hombre que sabe mucho de este tema. Y de verdad que el valor del dato maestro no tiene un valor, es un valor incalculable cuando el dato maestro está muy bien concebido. Si el dato maestro está mal concebido, no sirve para nada, no vale nada también. Pero el dato maestro como tal en su esencia no tiene precio, no tiene un costo, porque de él depende absolutamente todo, toda la información de la logística, cómo vamos a imprimir nuestro esfuerzo, nuestros recursos en almacenar, transportar, adquirir, disponer finalmente, reparar. Si no tengo esa información completa, no voy a poder hacer nada. Y es por eso que el dato maestro no tiene un valor. Es un valor incalculable en la logística. Entonces, profesor, también tenemos la pregunta, si
siguiente. El sistema, ya ha sido comentado por usted, el sistema de catalogación OTAN puede ser Sí. implementado a nivel industrial, país, o es de uso exclusivo para Fuerza Armada. No, el sistema total de catalogación es un modelo, que debe ser implementado a nivel industrial en el mundo. No es exclusivo de un sector. Todas las buenas prácticas desde los inicios de la logística con los romanos, con los fenicios, con toda esta gente, se hicieron desarrollos durante las guerras a través de la logística militar y ha migrado a la logística civil, que es un vivo reflejo de la optimización de esos recursos. Buscamos que este sistema no solamente sea exclusividad de un grupo o de una élite, no, esto debe ser para el país. La industria crece a través del ordenamiento y del buen orden y de la no existencia del caos en la información de los bienes que va a producir o que va a generar. Los servicios mejoran al 100%. La velocidad en la respuesta a la logística es una mejora bastante alta, porque muy diferente es buscar un elemento en un almacén con caos a buscar un elemento en un almacén ordenado a través de una filosofía o de una doctrina de organización como es el sistema OTAN de catalogación. Perfecto, profesor. Bueno, finalmente nos preguntan si vamos a compartir la presentación. Como se ha indicado, se va a compartir la presentación a todos los participantes, se les va a remitir. Y bueno, profesor, entonces, no habiendo más preguntas, desde Politec queremos agradecer la participación de todos, pero no queremos dejar también de invitarlos a que puedan registrarse, ¿no?, en el formulario que se ha colocado en el chat, a partir del cual ustedes van a poder registrarse para el próximo curso que se va a lanzar desde Politec con presencia del profesor García, ¿no?, y del profesor también Riquelme de Chile y el profesor Ruiz Eldridge de Perú, respecto al curso Introducción a la Logística Inversa y Economía Circular, que va a ser un gusto compartir con todos ustedes los conocimientos que se vienen vertiendo en estos webinars. Profesor García, le cedo la palabra para sus palabras de despedida. Bueno, yo agradezco mucho a Dios y agradezco mucho a ustedes por ese interés maravilloso con el que abordan la logística. El mundo es solamente este es nuestro planeta. A nosotros, a mi generación, nos vendieron la idea de que existía la posibilidad de irnos a vivir a la luna, pero les cuento que llevo 55 años en este planeta y no hemos visto el primero que vive allá. Debemos cuidar nuestro planeta. Este es nuestro mayor activo. Si nosotros no pretendemos por cuidar nuestro planeta con buenos procesos, con buenas prácticas, sin egoísmos, sin buscar la forma de que no quiero, no debo compartir. El conocimiento es para compartirlo a todos. Y yo los llamo a esto. Cuidemos nuestro planeta, compartamos el conocimiento es de todos. Y qué bien que podamos en algún momento encontrarnos en áreas o en lugares que podamos hacer un webinar que más que un webinar monológico como el que se está haciendo, tengamos una interacción con el público. Me parece interesante, muchas gracias. Dios los bendiga a todos y espero que la logística sea la pasión que cubra su corazón. Que estén bien. Muchas gracias a Politec. Profesor, gran saludo a todos. Damos por concluido este webinar. Muchas gracias.